saludo muy cordial para todos, particularmente para el señor Procurador, quien nos acoge hoy en su casa con esta convocatoria que celebramos en esta cumbre empresarial contra la corrupción. En buena hora se realiza, señor Procurador. Un saludo muy especial al señor Contralor, al señor Superintendente de Sociedades, a los señores representantes de los organismos internacionales, a los señores procuradores delegados, a todos los asistentes, muy buenos días. Por estos días visitó Colombia, en una visita que ha pasado bastante desapercibida, el director de la Interpol a nivel mundial. Y una de las enseñanzas que muestra hacia dónde va la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, es que cada día más en los estados modernos estas luchas, estas batallas se libran de la mano del sector privado. Por ejemplo, la amenaza del ciberdelito se está llevando a cabo en la lucha, en la confrontación de la dimensión de esa nueva expresión de criminalidad, que por cierto en Colombia es el delito de mayor crecimiento, de mayor tasa de crecimiento en la actualidad, en año corrido, se lleva a cabo en paralelo en una acción entre los organismos de policía judicial, investigación criminal y las empresas del sector privado. Solo a través de ese maridaje, lo anuncian ya desde esa vista internacional, desde ese punto de referencia de lo que está pasando en el mundo, se avisora que será posible doblegar estas nuevas manifestaciones del delito. Y es cierto que inequívocamente la lucha de la corrupción no puede llevarse a cabo solo con una visión de sector público. Es fundamental llevarla a cabo desde la perspectiva y con el concurso del sector privado. Por eso celebramos esta convocatoria, señor Procurador. Y tenemos que hacer este maridaje bajo varios postulados, considera la Fiscalía. En primer lugar, el primer postulado es que el sector privado tiene que reconocer de una vez por todas que la corrupción no es monopolio exclusivo del sector público. Ese dedo acusador que por décadas, desde la actividad gremial, desde el sector privado, acusa al sector público, a la dirigencia pública, a los directores de la gobernanza regional en lo público como los gestores de la corrupción, tiene que ceder paso. El sector privado tiene que hacer en un acto de contrición reconocimiento de su corresponsabilidad en la crisis ética que vive la nación. En nuestro programa Bolsillos de Cristal, que ya alcanza contratos identificados por 4 billones en un poco más de un año, hemos logrado judicializar a la fecha 1.771 personas por corrupción, de los cuales 538 funcionarios activos, 410 exfuncionarios y 823 contratistas privados. Es decir, cerca del 50% de los agentes de corrupción judicializados son contratistas que vienen del sector privado. Segundo, hay que reconocer patologías de la corrupción que se engendran, se desarrollan y que hacen metástasis solo en el sector privado. La colusión empresarial, que es una de las expresiones más perversas de los delitos económicos hoy en día, es propia del sector privado exclusivamente. Las grandes afectaciones a la fe pública, a la confianza en el sistema del ahorro y del crédito que hemos tenido por doquier en los últimos tiempos y que ha generado defraudaciones millonarias, se dan justamente en el ámbito exclusivo del sector privado. Interbolsa es un problema de corrupción del sector privado.
El problema de las libranzas, que supera con creces los billones de pesos, defraudaciones, estafas a ciudadanos, estafas masivas superan los billones de pesos, son patologías de corrupción propias del sector privado. La expedición de dobles libranzas, de libranzas gemelas como en serie, en masa, como producción de defraudación, es una manifestación de la crisis ética en el sector privado. En tercer lugar, en la mayor parte de las manifestaciones de corrupción pública, la otra cara de la moneda es la corrupción privada. Cuando se evidencian casos estos que son emblemáticos, que ocupan tanto la atención de los medios de comunicación, de la opinión pública, que generan tantos titulares, el señalamiento va a la par para funcionarios del sector público, pero a la par para los gestores que desde el sector privado dan curso a este tipo de prácticas inmorales. En estos días, por ejemplo, se preocupa la sociedad colombiana, y con razón, con la forma como se están administrando los recursos para el posconflicto, y en particular para unos recursos que tienen que ser sagrados, que son justamente los que se han venido apropiando en el presupuesto nacional y por virtud de la cooperación internacional para desarrollar proyectos productivos en beneficio de un grupo de reinsertados a quienes la sociedad colombiana les tiene que ofrecer alternativas de economía lícita en proyectos productivos. Pero si los recursos para desarrollar esos proyectos productivos se desvían, no solamente vamos a cometer una felonía desde el punto de vista de la moral pública, sino que le haremos un grave daño e irreparable al proceso de reconciliación de los colombianos. La Fiscalía General de la Nación ha venido indagando sobre estos procesos de contratación desde el año pasado. De acuerdo con evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales que hacemos desde el año pasado, hemos advertido la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de esos proyectos en beneficio de determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos para esas redes de intermediarios que se traducen en porcentajes sobre el valor mismo de los contratos. En igual sentido, nuestras investigaciones han permitido recaudar evidencia, según la cual, para hacer realidad sus propósitos innobles, los intermediarios han tenido acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación. Y esos intermediarios, según las evidencias técnicas en poder de la Fiscalía, estarían ofreciendo compensaciones económicas a los funcionarios públicos responsables de las adjudicaciones en estos casos. Además de la injerencia de los particulares en la selección de los contratistas, a través del direccionamiento de algunos contratos, de lo cual tiene evidencia esta Fiscalía, se ha advertido que firmas ejecutarían algunas interventorías seleccionadas por los mismos intermediarios, con el fin de evitar los controles debidos en la ejecución contractual, acudiendo así a prácticas inveteradas en el manejo de la contratación pública en Colombia. De estas circunstancias he dado cuenta al señor Presidente de la República a través de una excepción al ejercicio de la función del ente acusador para prevenir, en un esfuerzo mancomunado con el gobierno, como nos lo hemos propuesto con el señor Presidente, que esos recursos se desvíen de la función primordial de servir al propósito de
reinsertar lícitamente a este grupo de colombianos que salieron de las filas armadas irregulares y que pretenden incorporarse a la vida civil como colombianos de bien. Celebro que el señor presidente haya tomado entusiasmo en indagar sobre estas circunstancias y en la comunicación que le hice llegar a él, le ofrezco las evidencias y pruebas apelando a un sistema de excepción que me permite levantar la reserva para que el presidente de la República inicie una intervención a estos procesos contractuales, dado que se ha anunciado un gran paquete de proyectos productivos cuya selección y características deberían ser reveladas a la opinión pública en los próximos días. Allí hay una acción del sector privado y del sector público que atenta contra los intereses de la nación. Cuarto, necesitamos que desde el sector privado se desarrolle una sanción social, una sanción en los gremios, en las industrias, frente a todas las expresiones de corrupción. El caso de Reficar es muy representativo. He dicho, y el señor Contralor y el señor Procurador y las investigaciones de la Contraloría son emblemáticas en la cuantificación del daño público, del compromiso al patrimonio público de la nación, en ese caso, que no he dejado de calificar y no dudo en calificarlo como el caso de corrupción más grande en los 200 años de vida republicana de nuestro país. En ese caso, el pasado mes de diciembre, advertimos que la dirigencia empresarial del sector le hizo un gran homenaje de desagravio a la administración de Reficar cuando justamente estaba siendo imputada por la Fiscalía General de la Nación. Esto que lo he compartido con quienes convocaron ese homenaje de desagravio para llamar su atención, para llamarlos a la reflexión si ese es el camino que espera la sociedad colombiana por parte de la dirigencia empresarial colombiana frente a estas crisis que estamos viviendo. Ha puesto en evidencia la necesidad de que haya un mayor compromiso de acompañamiento al sector público en estos procesos de develamiento de corrupción. No son solamente las cifras de la Contraloría General de la República, solo la Fiscalía General de la Nación encontró un peculado al cual los jueces de garantías le han establecido inferencia razonable de existencia por un valor superior a los 600.000 millones de pesos. Y debo decir, para que se conozca la dimensión, la gravedad de este caso de corrupción que es Reficar, que hemos concluido las bases de un sistema de colaboración con la justicia penal por parte de uno de los intervinientes en ese proceso de corrupción, que nos asegura el desarrollo de 4 líneas adicionales de investigación penal que conocerá el país en los próximos días. Quinto, es necesario incentivar la autorregulación del sector privado, en la medida en que, por circunstancias que nosotros tenemos que reflexionar, que están ocurriendo al interior de nuestro sistema público, de nuestro propio sistema político, en donde es imposible cambiar las reglas de la política, del financiamiento de las campañas, del acceso a la información pública, del cabildeo y del lobby, mientras finalmente la sociedad colombiana introduce estas reformas en el comportamiento del quehacer de la vida pública, de la vida política, de la administración, de la gobernanza del sector público, haya una autorregulación del sector privado. En muchos campos, en materia del lobby, por ejemplo, esa captura de rentas, que es la forma más sofisticada de la corrupción, debería dar lugar a mecanismos de autorregulación por parte del propio sector privado. Bienvenidos, ojalá los gremios estimulen estos mecanismos de autorregulación.
la revelación de la financiación de las campañas electorales, para que la sociedad pueda después hacer los seguimientos en esa relación espuria que se genera entre el contratista y el gobernante electo. Eso es muy importante. En materia de colusiones en la contratación pública, en fin. Sexto, desde la Fiscalía creemos que es determinante, se hace necesario que el sector privado no obstruya las investigaciones, sino que las coadyuve. Esa es una dimensión ética del compromiso del sector privado en la lucha contra la corrupción. Sí es cierto que esta lucha no es solo del sector público, no es solo de los organismos de control. Necesitamos la concurrencia eficiente, leal del propio sector privado. Cuando ocurren esos actos de deslealtad, de deshonestidad en la vida de los negocios, las empresas no pueden convertirse en elementos de obstrucción de las investigaciones mismas, sino tienen que asumir una conducta de coadyuvancia, de colaboración ejemplar. En el caso de Panama Papers, que se está conmemorando 2 años, la Fiscalía ha citado a imputaciones a más de 20 y pico de funcionarios de distintas empresas, y las audiencias correspondientes a estas alturas del año, en lo que va corrido del año, desde el mes de diciembre que se anunciaron las últimas de ellas, las audiencias respectivas, la mayor parte de ellas no se ha podido llevar a cabo por una renuencia a comparecer ante los jueces de garantías para llevar a cabo las audiencias correspondientes, o a través del mecanismo que ya se está consolidando para enervar la acción de la justicia penal, que es la de pedir el aplazamiento recurrente de las audiencias para que finalmente la sociedad no pueda imponer la acción del Estado. Eso no puede ir más y hay que decirlo con claridad. En eso la sociedad tiene que conocer lo que está pasando y obviamente tiene que haber una reflexión desde el sector privado. Por supuesto, y esa es una séptima y penúltima reflexión, mucho es lo que tenemos que hacer por redoblar los esfuerzos en materia de lavado de activos y la gestión del sector financiero. Por eso celebro que uno de los módulos de esta convocatoria, señor Procurador, tengan que ver con el tema. Colombia tiene de lejos uno de los sistemas de prevención de lavado de activos más consolidado del mundo, pero demandamos una mayor colaboración con las autoridades de control y con la sociedad en su conjunto. Todos los dineros que no se tramitaron por el sistema financiero internacional, sino en el sistema doméstico, se monetizaron en las casas bancarias, se convirtieron los cheques en efectivo para entregar las coimas en las propias sedes de los establecimientos bancarios, en el caso de Odebrecht. No puede ser regular, es una conducta atípica que una empresa vaya todos los días al propio banco a pedir por ventanilla que se le entreguen 600, 1.000 millones de pesos todos los días y entregarlos allí mismo en ventanilla a un beneficiario de esos pagos monetizados. Eso debería también prender las alarmas del sector financiero. Y por último, será necesario que, ahora que aquí en esta sede se va a hablar del FCPA, que recojamos parte de lo que han andado otras sociedades y otros estados en la lucha contra la corrupción. A través de esta ley americana en la lucha contra la corrupción, los empresarios están obligados, es un deber, denunciar la corrupción, los casos que conocen de corrupción. En Colombia existe el tipo penal de omisión de denuncia, pero obliga es al servidor público, no al particular. La Fiscalía el pasado 20 de julio llevó al Congreso un proyecto de ley en la lucha contra la corrupción, en donde se penaliza la omisión de denuncia de particulares
cuando conozcan de los casos de delitos de corrupción. Esto es una necesidad, es una herramienta, un instrumento que debemos acoger de manera inaplazable en la sociedad si de verdad, si queremos sincerar esta lucha contra la corrupción. En segundo lugar, propusimos en ese proyecto penalizar a los testaferros, personas que prestan su nombre para adquirir bienes con dineros procedentes de actos de corrupción, cuando son dineros provenientes de actos de corrupción, necesita una tipicidad especial. Tercero, penalizar la conducta de las profesiones que prestan sus servicios y asesorías para evitar el rastreo e identificación de dinero, bienes o rentas provenientes de actividades ilícitas, como nueva hipótesis del favorecimiento. Colombia necesita esa enmienda a las normas en la lucha contra la corrupción para que las profesiones liberales tampoco se usen como instrumentos para amparar los dineros ilícitos de la corrupción. Y por último, hemos propuesto que en materia de acuerdos restrictivos de competencia, la colusión, se establezca la pena de prisión cuando hay concertación fraudulenta en adjudicación de contratos por entidades públicas, pero que se gobiernan por leyes de naturaleza privada. Esto es muy importante, porque ha empezado una creciente determinación de un régimen especial de contratación por parte de las cajas más importantes del Estado. El Fondo de Adaptación tiene un régimen de derecho privado. El Fondo de Paz tiene un régimen de derecho privado. En fin, una cantidad de instituciones han acogido un régimen excepcional para que no se gobierne por el sistema de contratación pública. Pero en esos casos, la colusión no constituye delito por la forma como está construido el tipo penal, y es justamente en los casos en donde, como lo hemos establecido en la Fiscalía, para el caso del Fondo de Paz, frente a proyectos de infraestructura, vía terciarias, piscicultura, acuicultura y agricultura, con mayor énfasis, puede haber procesos colusivos que es necesario prevenir a través de normas de esta naturaleza. Celebro que casi después de un año de haberse presentado este proyecto, en el día de hoy los ponentes en la Cámara de Representantes rindan ponencia, lo que nos va a permitir que en el curso de esta segunda parte de la legislatura tome un nuevo aliento esta iniciativa, porque se necesita estos instrumentos para luchar contra la corrupción. Sector público y sector privado en la lucha contra la corrupción. Ese es un maridaje que necesita Colombia. Muchas gracias.